Hola, reciban un cordial saludo. Para mí es un placer, es un gusto acompañarlos en esta mañana de sábado, supongo yo, en esto que estamos viendo, que es una historia que nos acerca un poco más a, al arte, sí, de la medicina china, viéndolo un poco separado de todos los conceptos de puntos de acupuntura, si se quieren relajar un poco, pero no quieren dejar sus estudios de medicina tradicional china. Les digo relajarse un poco es porque pues este es un tema que lo estamos contando como si fuera un cuento en base a todas las teorías taoístas, con una integración que es la embriología, que es una materia, obviamente, que vemos nosotros cuando estudiamos medicina, pero acá la traemos de una manera mucho más sencilla. Entonces, estamos repasando todo esto, que es muy interesante, todos los aspectos embriológicos. Y bueno, pues acá están mis direcciones de contacto. Muchas gracias a todos por sus mensajes de aliento, por sus mensajes de apoyo. Los recibo con muchísimo cariño y qué rico, como decimos en Colombia, que ustedes nos estén acompañando en cualquier lugar del mundo. ¿Sí? Para nosotros es un gusto tenerlos, saber que están ahí y saber que contamos con su apoyo. Así que bueno, si no se ha suscrito al canal, obviamente darle like a este video, suscribirse y por supuesto colocarle campanita para recibir todas las notificaciones. ¿Y qué les parece si no aplazamos más esto? Empecemos entonces con esto que se llama embriología, una historia a través del Tao, una historia que, bueno, realmente ya esta séptima parte estamos contando. Bienvenidos obviamente y bienvenidas a esto que se llama acupuntura para párvulos. Bueno, y la semana pasada, o en la sexta parte, estábamos viendo un poquito de la asociación entre el sacovitelino, en el dodermo y toda esta parte que es el renmai, ¿no? Es interesante, ¿no? Todo este concepto, el mar de los yin, el renmai. Hablábamos sobre el concepto que es bien interesante acerca del trigrama, ya me estaba confundiendo con el octograma de Fushi, de este ideograma que es importante en cuanto a la definición. Recuerden ustedes que en la medicina china nos basamos mucho en definiciones un poco más, bueno, basados en esto, en los trazos de los ideogramas, para definir al final y al cabo qué es o qué hace, ¿sí?, lo que estamos, bueno, en este concepto que aplica para el renmai, ¿no? Entonces hablábamos que llamarlo como vaso de concepción definitivamente no sabemos de dónde habrá salido esa definición del vaso de concepción. Quizá porque es un meridiano que usamos mucho para el tratamiento de problemas de fertilidad y sí se maneja bastante. Pero más que nada de eso, recuerden ustedes que hace referencia al hombre que carga como con dos varas, ¿verdad? Carga alimentos o agua o lo que sea. Entonces hace referencia más al concepto de nutrir. De ahí entonces que el nombre de vaso de concepción sea un poco quizá errado para definir todo el concepto y la principal función que tiene el renmai. Y más que nada, si lo entramos a definir dentro del concepto de un vaso que permite la nutrición. Y fíjense que la embriología es algo lindo porque lo hablábamos la semana pasada, habla mucho de ese famoso cordón umbilical, ¿no? Entonces, el cordón umbilical nutre a ese feto y a través del cordón umbilical nosotros adquirimos toda esa sangre que va pasando a través de la placenta que alimenta al bebé. Pues esa es una de las principales funciones que tiene el cordón umbilical, llevar oxígeno, llevar alimentos a ese nuevo ser humano. O sea, fíjense que el cordón umbilical en este caso, por eso lo definimos ese saco vitelino que se termina convirtiendo en esa estructura que acompaña todo este proceso nutritivo, ¿sí? Lo vamos a definir dentro del concepto de el vaso de la nutrición en este caso, o bueno, el canal vitelino, y por qué no llamarlo así, el canal vitelino, ¿sí? Y es de esa manera que lo tenemos acá. ¿Yo me inventé esto? No. Ustedes saben, todas mis charlas tienen bibliografía. Yo no me estoy inventando absolutamente nada. A mí sencillamente me gusta leer de cosas que en este momento entiendo, ¿sí?
que quizá a ustedes les gusta también, pero que a veces no han podido comprender muy bien. Y yo sencillamente se los traigo de una manera mucho más, no sé cómo decirlo, sencilla, amable, que la idea pues de este canal es eso, ¿no? Enseñarles a ustedes la medicina china de una manera totalmente diferente. Entonces, todo esto tiene bibliografía. Ese concepto del vaso de concepción lo saqué del libro de Sparking the Machine del doctor Daniel Kion, pues obviamente uno de los discípulos de uno de los acupunturistas más importantes del planeta, el doctor Wang Yuji. Bien, bueno, bueno, vamos a seguir entonces con esto. Bueno, pues sencillamente para decirles y recordarles a ustedes un poco, porque acá hay algo que es muy interesante. Imagínense en ustedes que, bueno, si ustedes quieren definir esa parte del saco vitelino y cómo va formando quizá toda la estructura interna, que yo les dije que estaba muy relacionado al yin, obviamente, y ese saco vitelino, recuerden ustedes que también en parte viene esa capita un poco más interna que se llama endodermo, que tiene definitivamente a través del proceso de gastrulación, cuando vamos formando ya de un disco bilaminar a un disco trilaminar y el disco de 3 capitas, entonces que yo les decía, el término es, ustedes saben, a mí me gusta expresarme con términos comunes de la vida diaria, me facilita un poco el aprendizaje, pero les decía, es como un sándwich o un emparedado, eso varía de pronto en algunos países, pero quizá en Centroamérica y en Latinoamérica, pero en la parte un poco más norte, Colombia, Venezuela, lo conocemos como el sándwich. Entonces yo les digo el sanduchito porque los colombianos tenemos la tendencia a decirle todo en diminutivo, el sanduchito, el cafecito, el titito, todo es con tito, de pronto es porque somos muy cariñositos, no sé. Pero bueno, entonces acá tenemos el endodermo y que va a formar ese saco vitelino. Miren que el saco vitelino va a formar muchos órganos internos. Parte entonces, si ustedes se dan cuenta, estos pliegues que yo dibujé acá son unas protuberancias importantes para se llaman se me olvidó el nombre, perdón ustedes, en este momento se me olvidó, son surcos faringios, son unas prominencias faringias donde se van a generar, y disculpen, se me acaba de olvidar, donde se van a generar muchos pares craneales, por ejemplo, que van a permitir el movimiento de cara. Entonces, toda esta zona va a generar zonas de la cara, miren ustedes, que es lo interesante, porque es que parte del saco vitelino llega formando como si fuera en la zona de cara, llega a formar algo, aparentemente, si ustedes se dan cuenta, y va a formar el resto de órganos internos. ¿Sí? Muchos de los órganos internos se forman gracias a ese componente endodérmico y especialmente los órganos que están destinados para la digestión de este nuevo ser. Fíjense lo interesante porque definimos que el endodermo, que tiene una polaridad muy yin, produce órganos que van a ser indispensables para la nutrición de ese nuevo ser humano. O sea, me va a permitir la apertura a eso que nosotros llamamos cielo posterior, ¿sí? Y me va a permitir, por ende, ¿sí? Fíjense en lo bonito del Renmai, estoy asociándolo ya a Renmai, ¿sí? La nutrición. Es que es así de sencillo. Por eso ese saco vitelino lo vamos a llamar el canal. Es un canal vitelino. ¿Y por qué no llamarlo así? Es un canal vitelino. El canal vitelino, en este caso, va a ser, ¿sí? Obviamente, el Jinmai previo a la formación que nosotros conocemos como Renmai. Y los que están un poco que no conocen ese término de Jinmai hace referencia al canal principal. Estoy hablando de este canal, ¿sí? De este canal de este Mai, específicamente, disculpen, sí, efectivamente. Una cosa son los extraordinarios como el Renmai, ¿sí? El Jinmai hace referencia al meridiano principal de los 12. Corrijo y me autocorrijo. Entonces, va a hacer referencia a ese Mai, a ese vaso, que al final va a formar el Renmai. Y es por esa sencilla razón, porque todo esto que ustedes están viendo acá internamente, va a formar los órganos encargados de la digestión y son pues indispensables
obviamente para la nutrición. Entonces lo puedo definir como en unas 3 partes, ¿sí? Y así es que lo definimos quizá un poco más yéndonos a la embriología. La parte un poco más, digamos, cefálica, ¿sí? Cefálica hace referencia a la cabeza. Entonces esa primera parte que yo les estoy mostrando acá se va a encargar de formar órganos torácicos como, miren ustedes, como el pulmón. Voy a ponerlo acá, ¿por qué no pulmón? Y esto es interesantísimo porque va a formar parte del pulmón y va a formar también una partecita, un cordón, digamos, uno de estas estructuras que va a pasar a través del cordón umbilical, ¿sí? Que se va a llamar ligamento falciforme, va a llegar hasta esta estructura que se llama el corazón. Pero si ustedes se dan cuenta, hablando así en esta parte del saco vitelino, entonces, que va a formar una parte, esto que es el pulmón, que es muy importante, lean cualquier libro de medicina, bueno, no, realmente no cualquier libro, pero revisen, por ejemplo, este libro de Fundamentos de Mashocha, habla para qué sirve el REDMAI. Y si ustedes se dan cuenta, el REDMAI tiene una implicación interesantísima con respecto a la patología pulmonar, porque, porque Mashocha habla y les dice a ustedes, mire, el REDMAI es importante porque lo que permite es cuando el pulmón tiene una alteración en que su chi no puede descender al riñón, porque ese es el movimiento del chi del pulmón. Parte del movimiento es descendente, es exteriorizado, pero como no puede descender hacia el riñón, ¿sí? Lo que usamos, uno de los principales canales que usamos para permitir y conducir el descenso de ese chi pulmonar que está estancado en pulmón es el REDMAI. Y uno dice, bueno, pues sí, porque es que el pulmón viene como de que en la línea, no viene totalmente en la línea media, ocupa gran parte del tórax, pero esta es la explicación un poco más embriológica. Es linda la embriología porque nos explica de una manera magistral el por qué usamos mucho de los canales. Y estamos viendo la formación del REDMAI. Sí, espero que se estén emocionando porque realmente a mí me emocionó también mucho esto. Bueno, y aprender cosas nuevas. Yo estoy seguro que nunca les han enseñado esto en sus escuelas de medicina china. Estoy casi seguro en un 99.9%. Bueno, parte del medio, si digamos la región media, que hace referencia quizá a las zonas del yao medio, ¿sí? Si yo lo quiero definir en yaos, o sea, debajo del diafragma, entre el ombligo y el diafragma, voy a tener órganos importantes para la digestión y va a ser parte de la formación de los mismos. Páncreas, vaso, hígado y parte obviamente del estómago, por supuesto. ¿Sí? Importantísimo para qué? Para el proceso digestivo, o sea, el proceso de nutrición. ¿Listo? Y por último, digamos que ese saco vitelino en su formación en compañía con el endodermo va a permitir en la última partecita, que es un poco más caudal, ¿sí? O sea, hacia la colita de ese nuevo feto, va a formar todas las asas intestinales. Entonces la parte de los intestinos tiene que ver con la parte inferior. Bien, entonces miren lo interesante, tiene que ver mucho con pulmón, por eso lo usamos el REDMAI, ¿sí? Tomando esa asociación que tiene toda esta formación de saco vitelino con la formación de un montón de órganos, con esto, con pulmón, ¿sí? Y es interesante porque parte de ese ligamento del saco vitelino, y ya lo vamos a ver, un ligamento que se llama falciforme, va a pegarse a la pared anterior, no a la pared anterior del tórax, sino, bueno, en la región posterior de la pared anterior del tórax. O sea, va a formar y se va a unir. Ahí mismo donde viene todo lo que hemos definido en medicina china como el trayecto del REDMAI. ¿Sí? Ahora, miren lo interesante que esto sí me dejó boquiabierto, porque uno dice, bueno, vamos a formar acá en este caso, ¿sí? Fíjense ustedes, formamos el pulmón, pero si ustedes revisan, vuelvo y les digo, cualquier libro de medicina china, tomen un atlas de puntos de acupuntura, vayan y tómenlo. Miren el recorrido del REDMAI. ¿Hasta dónde llega el REDMAI? El REDMAI nace en el periné, ¿sí? En la zona del periné, desde que se origina en los riñones, desciende al periné en el punto REN 1, que es un punto de cruce de los 3 meridianos extraordinarios que se originan directamente de la energía del riñón, que es Shonmai, el otro es Dumai, y el REDMAI es un punto supremamente importante de regulación energética,
pero uno no lo puntura frecuentemente. Pero si uno quiere punturar y hacer una regulación yin-yang de manera generalizada en el cuerpo, un punto que regule todas las energías yin y yang del cuerpo, tendría que ser REN 1. Si usted se da cuenta, realmente uno, para decirle a un paciente de primerazo, oiga, lo voy a punturar en REN 1, como que lo piense, le dicen, ah, mire doctor, muchas gracias, nos vemos nunca, nunca más. Entonces por eso no usamos mucho este punto. Bien, asciende por la región anterior del tórax, va y miren que llega hasta el punto REM 24 con una vía interna que rodea los labios y llega hasta la zona de los ojos, ¿sí? Ojalá hayan tenido la oportunidad de verlo. No traje ninguna imagen del REDMAI, ¿sí? Pero revisen en cualquier atlas de acupuntura. O si no, entren a internet y busquen REDMAI en imágenes. Ahí lo encuentran fácilmente. Y es interesante porque acá les estoy diciendo, forma los pulmones, o sea, tendría sentido y se adhiere a la línea media, ¿sí? El saco vitelino, a la línea media anterior, o sea, a la región posterior, la cara posterior de la cavidad torácica, ¿sí? La cara posterior del esternón, ¿sí? Ahí se pega, donde va a discurrir el REDMAI. ¿Listo? Entonces, eso es bien interesante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Porque fíjense que el trayecto, ¿por qué el REDMAI llega hasta ese punto REM 24? No tendría mucho sentido, pero definitivamente sí lo tiene. ¿Sí? En la embriología también lo explica. En la formación de la cara y demás, hay una partecita que me va separando un poco el tejido mesodérmico. O sea, esta partecita de acá, hagamos de cuenta, ¿sí? Voy a hacer de cuenta, es el endodermo. La parte de afuera es el ecto, pero acuérdense que en la mitad viene el meso, ¿no? La capita de la mitad, el jamón del sándwich. ¿Listo? Entonces, parte de ese saco vitelino va a quedar arriba hacia la boca, ¿sí? Muy cerca a las zonas faríngeas, y lo va a separar, y anatómicamente con el tiempo en este feto, ¿sí? Lo que va a hacer es separarse a través de tejido del mesodermo, pero definitivamente va muy pegadito, ¿sí? Muy pegadito, ¿ok? Entonces quiere decir que parte del tejido del saco vitelino queda arriba a pesar de que es dividido por una zona del mesodermo, pero parte de ese tejido del saco vitelino y del endodermo queda en la parte superior de la cara. Por ende, ellos, y la verdad no entiendo cómo, porque no entiendo cómo, imagínense ustedes una dinastía antigua, ellos sin tener microscopios, sin estudiar embriología, pero es impresionante, por medio de la observación, cómo nosotros tenemos una conexión y un remanente que representa nuestra vida embriológica siendo adultos o siendo niños. Entonces, por eso el meridiano de REDMAI llega hasta el REM 24, que está en la zona del maxilar inferior, ¿listo? Sobre la línea media, ¿sí? Ahí sobre algunos músculos, obviamente, de la cara, ¿sí? Debajo de los labios. Pero es por eso, porque parte del saco vitelino como que es cortado un pedacito, pero queda arriba, muy cercano a todo el tejido faríngeo, a todo el tejido de la boca. Es impresionante, la verdad. Es impresionante y es algo que a nosotros, por lo menos a mí, me llamó mucho la atención. Entonces, fíjense en cómo se va formando el REDMAI, fíjense en cómo el REDMAI está muy asociado a la nutrición. Eso ya lo hablaba la medicina tradicional china, y esto es algo importantísimo. Hay un libro, entonces cuando uno le preguntan por qué, por ejemplo, y es algo bonito que me acabé de acordar, leyendo un libro. El libro se llama, bueno, el nombre está en inglés, se los traduzco al español, se llama Introducción a la acupuntura médica occidental, es de unos autores muy importantes, y ellos lo que hacen es definir, porque les hablaban a ellos cómo usted puede explicar que, por ejemplo, una puntura en un punto como, no sé, cualquier punto de la pierna, estómago 36, pueda tener un efecto a nivel abdominal. Eso es extraño, pero ellos decían no, porque al principio todo estuvo unido,
¿sí? Entonces les estoy referenciando, por ejemplo, al parte de este tejido, pero vamos a ver cómo el mesodermo, que va a formar esa gran cantidad de músculos, huesos, acuérdense que está muy asociado a la sangre, lo vamos a ver un poco más adelante cómo se empieza a desarrollar eso, ¿sí? Pero todo ha estado unido, todo ha estado en un contacto mutuo, ¿sí? Todos los tejidos han estado en contacto mutuo. Ahora, que a medida que va pasando el tiempo eso se va separando, por supuesto, ¿sí? Y eso es algo interesante y totalmente importante. Pero miren que eso lo explica mucho. Entonces decían, todos fueron uno en algún momento y tuvieron físicamente un contacto cercano. Los intestinos con el mesodermo, ¿sí? Estuvieron en un contacto muy cercano y el mesodermo va a terminar formando músculos de extremidades y demás cosas a través de unas estructuras que se llaman somitas. Con el paso del tiempo se van formando, que es un tejido mesodérmico y va a formar músculos y tendones y demás cosas. Pero todo estuvo en contacto mutuo uno con otro, ¿sí? En la teoría embriológica. Entonces ellos decían, este libro que es muy, muy interesante, ¿sí? Que es la introducción a la acupuntura médica occidental, ellos hablaban y decían, mire, todo estuvo en contacto cercano. Entonces uno dice, bueno, sí, ¿y eso? Bueno, ¿y eso qué? Yo pude haber estado en contacto con una persona y si ustedes hablan de amor, por ejemplo, es como cuando uno está enamorado de alguien y no tiene tanta atracción física, emocional, mental y como que los dos se vuelven uno y como que uno a veces cuando no está con la pareja de todas maneras se sigue sintiendo como unido a ella y puede sentir cosas que le pueden estar pasando a ella y tú sentirlas, y decir, uy, tengo un mal presentimiento, ¿será que le pasa? No sé, algo así. Si han estado enamorados saben de lo que estoy hablando, ¿sí? Entonces, bueno, si no han estado enamorados, pues se lo han perdido. ¿Que duele el amor? Sí, claro, duele el amor. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que hemos estado como tan en contacto y el Tao habla, todos somos uno al final y al cabo, ¿sí? Entonces, al ser todos uno, vamos unidos. Pero esa teoría no convence a muchos. Si uno habla de esa teoría de que no, todos somos uno, somos el Tao, todos somos... No, eso en un congreso médico no llama la atención de nadie. Entonces, para la parte 8 les voy a explicar por qué estos autores dicen que estar unido un tejido con otro es importante porque tiene una interrelación física, pero definitivamente es la física cuántica lo que les va a explicar eso al final y al cabo, ¿sí? Un experimento que a mí me pareció increíble dentro de la física cuántica, ya no lo habla el libro. El libro dice, todo estuvo en contacto, por ende, cuando nacen los músculos, tú tienen como una memoria de estar en contacto con los intestinos o con el estómago, o definitivamente. Por eso el punto distal como estómago 36 al final funciona, pero la próxima semana les doy la explicación. A través de física cuántica para párvulos. Yo no soy el más experto, pero les voy a explicar el por qué, complementando un poco la teoría de estos autores de este libro, que es la introducción a la acupuntura médica occidental, lo explica de una manera maravillosa. Bueno, mi nombre es Camilo Andrés Pinzón, espero que estemos aprendiendo mucho en esto que es acupuntura para párvulos. Las cosas no me las invento, señores y señoras. Esto todo está escrito. Bueno, entonces, un gran abrazo, feliz fin de semana y nos vemos la otra semana, por supuesto. Chao, chao.